¿A dónde se va la vida? El Sutra Mili Sanshen Jin ha escrito: en el futuro Buda Mili será un gran refugio para los seres. Si las personas pueden refugiarse en él, nunca retrocederán, porque han logrado el gran Tao. El Tao Pao Chi Jin también ha escrito así: el Buda Mili es el gran Bodhisattva. El Buda Mili es el gran Bodhisattva. En el fin del mundo de los últimos 500 años, el Dharma de los budistas se ha desencadenado. Los monjes durante las reencarnaciones estaban acumulando sus prácticas. Por eso el fin del mundo viene para recibir el Dharma superior, que es el Tao, que ilumina, conserva y se propaga. ¿A dónde se va la vida? La generación actúa como doctor. El gran maestro Chen Mu dice: ¿a dónde se va la vida? La respuesta es: la vida cada día está más cerca de la muerte. Si hay nacimiento, siempre hay muerte. Pero después de la muerte, ¿dónde se va? Realmente es una cuestión muy importante. Por eso los 5 maestros de las religiones principales del mundo han hablado sobre las mismas cosas, sobre cómo solucionar el gran problema de nacer y morir. Entonces, en cada religión los maestros con sabiduría han escrito enseñanzas para transmitir la verdad y guiarnos por dónde ir. El Buda Sakyamuni y el Dharma de enseñanza indican: cuando las personas encuentran la naturaleza, resucitarán. Buda dice: sube a la otra orilla. Jesús dice: la salvación es para llegar al reino de los cielos. Confucio dice: su verdad. Si en la respuesta del monje contiene mucho significado de filosofías y ciencias de Buda, tiene mucho sabor para sentirse. Es igual como Confucio dice: si no sabe por dónde viene la vida, ¿cómo sabe después de morir? ¿A dónde va a ir? Y otro más profundo de sus significados es que nosotros venimos de Dios puros. Entonces, así como vinimos, debemos volver. Porque Jesús dijo: hay que recuperar al niño inocente. Así sabremos por dónde volver. Por eso primero hay que cortar la rueda de reencarnaciones para salir del nacimiento y muerte. Después de iniciar el Tao, hay que practicar con el corazón y nutrir la naturaleza. Este es el verdadero camino de la vida. Hay que esforzarse de corazón sincero, ser sabios de naturaleza. Buda dice: lo que el espíritu es, Buda es. ¿Qué piensas sobre nacer y morir? En la vida siempre existen algunos problemas, como conflictos familiares, amistades, trabajo, económicos, enfermedades, etc. Si desea tener paz, armonía, prosperidad, entonces uno tiene que practicar el Tao para tener un arte de la vida, o sea, la filosofía de la vida, y tener un concepto correcto sobre nacer y morir. El espíritu es eterno. Por eso, si sabe aprovechar la vida y ser un ejemplo, hablando con palabras de afecto para superar el sufrimiento, estos son verdaderos valores. Aunque mueran, la energía siempre se quedará en el corazón para siempre, como Lao Tzu, Buda, Kuan Yin, Jesús. Sus enseñanzas han quedado en nuestros corazones para siempre porque es la verdad, es eterno. Ahora la ciencia está investigando sobre si el espíritu es eterno, pero después de la muerte, ¿a dónde va? Por eso el gran filósofo Henry Bergson dice: la primera condición es la fe, pero la fe no es superstición. Por ejemplo, en nuestra institución podemos dar testimonio con la ciencia. Resumiendo sobre la ciencia, si el cuerpo muere, la parte de la energía nunca muere. Si comprende la verdad sobre nacer y morir, entonces podrá morir en paz y feliz, porque encontró la verdad que es el Tao. Antes había un discípulo de Sakyamuni que estaba muy intranquilo porque no encontraba la respuesta de a dónde ir después de morir, y desde que el maestro le transmitió el Tao, cambia su cara y sonríe. Significa que por primera vez le sonríe a la vida y que sus posteriores quedarán felices por sus ejemplos y enseñanzas.
Entonces, aunque mueran sus virtudes y valor, se quedarán en el interior de la gente para siempre. Por eso se dice que todos cambian con el Tao. Todos saben que al nacer también existe la muerte. Si tiene valor para seguir el ejemplo, será mejor para que cuando muera no se ponga a llorar y no sienta pena y dolor. Las personas con bastante sabiduría no se desequilibran, no tienen tristeza, preocupación o dolor. La ciencia ahora con mucho esfuerzo investiga sobre los sentidos, sexto sentido. Entonces ellos creen que el espíritu es eterno y que el tiempo nunca para. Por eso nunca hay que equivocarse. No debe pensar que al morir el cuerpo termina todo. En la antigüedad, Eurípides, año 485 al 406 a.C., había indicado que el espíritu nunca muere. Sócrates igual dice: por cualquier tipo de maldad no será destruida la verdad ni antes ni después. El científico Natalie Calmus había publicado que su hermana, después de muerta, resucitó y no había señal de que moriría. Entonces, ¿dónde será el destino? Hasta ahora los científicos no encuentran una respuesta exacta, pero han asegurado que después de la muerte, el espíritu sigue. El gran cosmos es invisible. Existen increíbles misterios y maravillosas energías. Solo cuando uno tiene el corazón de verdad, estudia e investiga para descubrir toda la verdad. Roder Gesol dice: deseo que al momento de mi muerte pueda ver que soy un granito de arena. Igual voy a querer escuchar a un pájaro que vuele suave con sus alas y liviano. Sus palabras hacen confundir a la gente porque hasta al morir sigue apegado a lo profundo. Depende de cada uno si el profundo o es superficial, de cómo percibir el nacer o morir. Por eso las personas al momento de morir pocos piensan que volverán a la casa natal. La esposa del científico Atishen en mi delante dijo: mi esposo antes de morir le dijo al médico: allí es otra dimensión, es bello. El científico fue famoso toda su vida, solo hablaba de la verdad y los testimonios no era vanidoso. Aunque él dijo otra dimensión, se refería a otro mundo, y cuando dice bello se refiere al paraíso. Tienes que creer, no eran supersticiones, solo para que puedas tener un concepto de que la vida espiritual es eterna y justa, de salud y ciencia, si tiene el concepto firme sobre la verdad, es decir, sobre el Tao. Entonces ya no existen preocupaciones en el mundo y dolores de cabeza. La historia de Tong Fan Su y el vino del santo. El emperador Han Wu Ti, cuando era anciano, tenía supersticiones. Cree que un señor busca medicina para la vida eterna y dice así: en el lago Tong Ting Yu, en la montaña, hay vino santo. Si lo toma, tendrá vida eterna. El emperador empezó con los 7 días de ayuno. Siguiendo el precepto, envía a un grupo de niños para buscar el vino santo. Pasaron varios meses y ellos trajeron el vino. El emperador estaba muy feliz y al momento de tomar el vino, el gran ministerio del funcionario dice: Majestad, yo conozco bien el vino. Primero voy a probar para ver si es falso o verdadero. El Tong Fan Su se llevó el vino y se lo tomó todo. El emperador, muy enojado, mandó a cortar su cabeza. En ese momento Tong Fan Su se ríe y dice: Majestad, usted no puede matarme. Esto significa que el vino es falso. El emperador escucha y eso le da la razón, porque lo verdadero eterno es el espíritu, no la carne. Los maestros nunca dicen la carne tiene eternidad, sino el espíritu. Lao Tzu dice: el espíritu en el valle nunca muere. Jesús dice: la vida eterna es parte del Espíritu Santo. Buda dice: no caigas en la reencarnación. El maestro Xiu Chang Chun dice: los 4 elementos de la vida son agua, viento, fuego y tierra. Esto es falso porque si uno muere, los elementos igual desaparecen. Solo el espíritu de nuestra naturaleza es de verdad y no muere. Por eso, si es verdadero practicante a través de la naturaleza, hay que practicar para lograr la vida eterna. Telepatía, la señal del sueño. Hay muchas historias escritas sobre el significado de los sueños. Según el sueño se puede indicar la buena o la mala suerte. En muchos casos, por creer, huyen de las calamidades por el sueño.
el espíritu se sale del cuerpo. Aunque el cuerpo está en la cama, el espíritu es poderoso y vuela a cualquier parte. Puede saber el futuro. Los espiritistas dicen el poder del sueño. Una historia de Estados Unidos cuenta: hay una mujer famosa que luchó por sus derechos como mujer y se llama Antonieta. El gobierno, en conmemoración a ella, mandó a imprimir su foto para tener buenos recuerdos, pero la gente criticaba, se burlaba y se reía, pero igual al final, por su fe, ha logrado buenos resultados. Una amiga de Antonieta, la señora Si Tang Tung, igual es muy famosa porque alguien publicó su cuaderno, su diario, y en su parte escribió: el año 1902, el 14 de febrero, nosotros estamos esperando a la señorita Antonieta para visitar al médico, y el médico ha encargado que ella, por su salud, debe vivir al lado del mar, y el primer día por la noche ella tiene un sueño y sueña que ella muere por un incendio. Entonces le avisa a su sobrino y le dice: ahora mismo vamos a alistar nuestro equipaje y retornaremos a la casa al día siguiente. Ese día, al lado del hotel, se incendió y el fuego se extendió a miles de kilómetros. Entonces, como Antonieta era un personaje famoso, inteligente y con bastante conocimiento, cree en sus sueños y no da importancia a su médico, y toma la decisión de regresar a casa y huye de la calamidad del incendio. Stephen Williams Oliver, El misterio de los sueños, el año 1950, en la publicación 2 de la página 133. El cuerpo físico no es mío. En el texto anterior se ha hablado del sueño de Antonieta. Era una historia triste. Ahora la historia de Don Juan es de gran fortuna y felicidad. Él vive en la ciudad de Sehuafuhan. Era un soldador de ollas, en un puestito chiquito muy pobre. Un día tuvo un sueño. Alguien le avisó se iría a Londres. Alguien le daría una buena noticia para volverse rico. Al día siguiente, muy temprano, él le avisa su sueño a su esposa y la esposa no le cree, pero él, como loco, viaja. Él era muy pobre y no tenía dinero para contratar un auto porque era el siglo XV. Entonces camina casi 100 kilómetros y llega a Londres después de 3 días y noches. Entonces, como Antonieta era un personaje famoso, inteligente y con bastante conocimiento, cree en sus sueños y no da importancia a su médico y toma la decisión de regresar a casa y huye de la calamidad del incendio. El cuerpo físico no es mío. En el texto anterior se ha señalado del sueño de Antonieta, que era una historia triste. Ahora la historia de Don Juan es de gran fortuna y felicidad. Él vive en la ciudad de Sehuafuhan. Era un soldador de ollas, en un puestito chiquito, muy pobre. Un día tuvo un sueño. Alguien le avisó que se iría a Londres. Alguien le daría una buena noticia para volverse rico. Al día siguiente temprano, él le avisa su sueño a su esposa, y la esposa no le cree, pero él, como loco, viaja. Él era muy pobre y no tenía dinero para contratar un auto, porque era el siglo XV. Entonces camina casi 100 kilómetros y llega a Londres, después de 3 días y noches. Pasando el primer día, segundo y tercer día, nadie viene a conversar con él. Entonces se pone a pensar cómo regresar a su casa. Y recordó que su esposa le riñó y los vecinos se rieron en ese momento. Se puso pensativo y se arrepintió. De repente sale un señor de su tienda de arriba del puente, se acerca a él y le pregunta: ¿por qué 3 días esperas aquí? ¿A quién esperas? ¿Y por qué? Entonces le avisa su sueño, pero no le dice su nombre ni de dónde viene, porque tiene miedo de avisar que por su sueño caminó 3 días y tiene miedo que otra persona más pueda reírse y pensar que es un idiota. El Señor le dice: qué lástima, y con sus ojos le dice: ¿por qué eres tan tonto? Y dijo: eres un bruto, y si creo en tus sueños seré igual que tú, idiota. Pero hace tiempo he soñado que un hombre que vive en la ciudad de Sehuafuhan, llamado Juan, tiene un puesto pequeño y dice que detrás de su casa hay un jardín donde está un árbol y abajo del árbol tiene mucho dinero. Si creo en mi sueño, voy a correr allí para sacar el dinero,
pero no soy tonto para perder mi tiempo. El señor Juan escuchó esto y para probar si esto era falso o verdadero, volvió rápido a su casa y llevó picota para sacar. Cavando no muy profundo descubrió un turril de porcelana, con su mano abrió la tapa y estaba lleno de oro y plata. En la tapa estaba escrito, pero él era analfabeto. Entonces llevó la tapa a un estudiante para que lo tradujera en español e inglés y decía: más abajo hay más riqueza que la mía. Entonces otra vez regresó al lugar y encontró otro oro. Él lo ocultaba bien para que los vecinos no se dieran cuenta. No en mucho tiempo había una iglesia que tenía que construirse y el encargado de la iglesia estaba planificándolo con el albañil y empezó la primera etapa para pedir donaciones. Juan sabía que tenía suficientes condiciones para donar, entonces se compromete para construirla. Entonces los ciudadanos recién se dan cuenta que su sueño era real y donde la iglesia ha puesto un letrero para recordar que hasta ahora sigue ahí y dice: el misterio de los sueños. Tengo interés de investigar varios casos de sueños, imprimir un libro grueso de sueños, porque aunque el cuerpo esté acostado en la cama sin sentir como un muerto, sigue pensando en la plata, en lo material, pero el corazón sigue latiendo. Y si encuentra algo, de por sí el cuerpo se sigue moviendo, pero si encuentra grandes cosas, el espíritu inmediatamente se entra al cuerpo. Es como dice: si se asusta, se despierta, porque el momento de morir es como una muerte pequeña. El filósofo Zhuangzi dice: el sueño es como la muerte, tiene su razón. Desde los sueños podemos confirmar las cosas del futuro porque ya está escrito en el cielo, libro de la vida. Pero la verdad, el destino es para la causa y efecto. Aunque la gente sigue discutiendo y no haya una respuesta exacta, pero hace más de 2000 años Buda Sakyamuni ha hablado y dice: si uno obedece, existe el destino. Si está en contra de la realidad, no existe. Como los santos deben practicar y obedecer la norma de Dios, así logrará ser libre totalmente y podrá dominar el nacimiento y la muerte. Pero generalmente las personas no practican, solo se dejan llevar por la carne del deseo en todos los casos. Dios nos libera de las averías, pero si uno no cree que se salvará como el presidente de Estados Unidos, encontrará su asesino. Por eso el destino existe, es real. Depende de uno si es humilde o arrogante. Por eso si duerme en la cama, el espíritu se siente. El discurso de los 3 doctores sobre el espíritu. En una ocasión, un grupo de gente, con la razón de la ciencia, niega que el espíritu existe. Mucha gente estaba de acuerdo. Entonces invitan a 3 doctores para dar una conferencia. El primero subió y explicó que no existe el espíritu. Después dice: he mirado todos los cosmos más de 20 años y nunca veo a los santos. Por eso estoy seguro que no existe el espíritu. Muchos de los asistentes estaban de acuerdo y comenzaron a aplaudir. Subió el segundo y dice: soy médico cirujano. He operado a mucha gente. ¿Dónde está el espíritu? ¿Acaso está en el cerebro, sangre o corazón? Nunca he visto el espíritu y estoy seguro de que hay espíritu. Otra vez la gente aplaude. En la tercera conferencia entra una mujer y dice: si la gente se muere como la luz, se apaga todo y muere. Termina todo. No existe paraíso ni infierno, tampoco la vida eterna o juicio final. He estudiado sobre toda clase de libros. No leo sobre ese tipo de libros. Cuando terminó su conferencia, el director de la asamblea dijo: si alguien tiene comentarios o ideas, pueden venir adelante y dialogar. Esperaron un momento y nadie tenía ideas. Cuando ya estaba por terminar la conferencia, una abuelita campesina sube y pregunta al director: ¿puedo preguntar algo? Entonces la abuelita le pregunta al primer doctor: dice usted que con telescopio nunca miró al espíritu, pero ¿has visto el viento? ¿El viento de qué forma es? ¿El viento existe? Después la abuelita gira al segundo doctor y le dice: ¿amas a tu esposa? Él responde que sí. Y la abuelita le dice: entonces préstame tu cuchillo de cirugía, voy a ver tu corazón, hígado, cerebro, para ver por dónde está el amor por tu esposa. Si se muere, ¿termina todo? Porque el filósofo Zhuangzi dice: terminar la vida es nacer y nacer es muerte. Nunca termina la rueda de la reencarnación. Pero la mayoría del mundo es inteligente, como los 3 doctores.
aunque hayan estudiado mucho, no pueden compararse con una abuelita analfabeta. En California hay una casa de fantasmas. Es una casa muy famosa, conocida por todo el mundo. Un periodista de un canal de televisión lleva a un espiritista, la señora Strahl, también al anterior dueño que había vivido allí, el señor Bird, y actualmente a la familia que vive allí para una entrevista en la casa. La señora le llevó al baño y le dijo: hay un alma pesada aquí. Y entonces se sintió un gran peso, como si le apretaran el alma, y quiso salir a la sala de visita con toda la familia, ya que encontraba todo desequilibrado. Y dijo: he escuchado que el anterior dueño, antes de venir aquí, que en esta casa las cosas se mueven, que alguien camina y hay muchas cosas extrañas. La señora Tu, desde 1964, dice: nosotros al entrar a esta casa después de 3 días, me quedé en la cocina preparando gelatina, y de repente el vaso se movió y se cayó de la mesa con la gelatina. Pensé que era porque estaba muy distraída, pero al día siguiente temprano, al freír los huevos, los estaba moviendo y desapareció la espumadera. En el transcurso de los días he encontrado en mis sábanas, que estaban limpias, guardadas en mi ropero, 2 huevos cocidos. Después un día estaba conversando con mis amigos en la cocina y de repente vi una cuchara alto desde el lavaplatos, se levantó, dio muchas vueltas y luego se cayó. Otra vez hubo visitas en mi casa, en la sala. Igual vi como los vasos de metal estaban volando. Después noté que alguien me pegó en mi hombro y pensé que mi hombro estaba lastimado y fui a visitar al doctor y no tenía nada. Muchas veces he escuchado que alguien llama a la puerta, pero cuando abro ya no hay nadie y veo como la puerta está temblando. La señora Tu ya tiene 21 años. Ella ya es casada y tiene una hija. Ella también recuerda un acontecimiento terrible. La señora Tu dice: un día había visitas en mi casa y fui delante la radio a cambiar el cassette, pero de repente he sentido mucho frío y he perdido el control. Mis 2 piernas no se podían mover y estaba como congelada. En ese momento la señora Tu se dio la vuelta y en sus ojos parecía que se había entrado el demonio. Hasta su voz cambió y les dijo: nadie me puede ver. Entonces yo dije que no puedo dejar que tú nos domines a nosotros. Después lo he llamado por su nombre y he pegado su cuerpo para que despierte. Un día mi hija Tigán estaba haciéndose un sándwich y al entrar a la cocina vio a un hombre español. Su mano agarraba un cuchillo que apuntaba a mi hija. En ese momento, muy asustado, me gritó y el hombre desapareció. El señor Tu tiene la edad de 62 años. Él no cree que su casa tiene demonios y no tiene miedo. En ese momento empieza a ver la televisión y la señora Tu trae un espiritista que le pregunta cuántas almas tiene en su casa. Él le respondió 3, muy justo, pero no son diablos, son espíritus muy buenos. Cuando el espiritista entra en la casa, ve a un niño jugando con pelota. Según el anterior dueño dice: es mi hijo, ya murió hace varios años atrás. La anterior dueña le avisa a la señora Tu que la que siempre le pega en su hombro es una mujer y cuando se baña, si siente frío es un hombre. Pero si no los ataca, no le hará nada y no pasarán por peligros. El señor Chen Tien-se menciona el mensaje de los santos. Ahora es tiempo de avanzar. El cohete sube hasta la luna y otros planetas. Por eso las cosas son invisibles. El espíritu es la verdad de la verdad. Si piensa que es una superstición, es una mentira. El espíritu no puede explicarse con la ciencia. Nosotros pensamos que la vida y la ciencia son diferentes, pero en la vida hay muchas experiencias que son de por sí. Dios es inexplicable con la ciencia. Por eso se dice: creer o no creer depende de uno mismo. Te comparto esta historia. Antes, al vivir en Yunnan, tenía la costumbre de agarrar con las 2 manos la jarra y sacar agua. El agarrador se amarraba con un guato negro y la punta era como la de un lápiz para el uso de la cocina. Cada año, en enero, si alguien de la familia había muerto, se ponía en una mesa ofrendas de vegetales con inciensos. En la bandeja se ponía arroz y 2 mujeres escribían. El hombre no podía salir de las letras y las 2 mujeres eran analfabetas. No importa si eras mujer u hombre, tenías que estar delante de la mesa arrodillado y rezar. El espíritu de la calabaza era poderoso. Si invitas al muerto debes decir su nombre y fecha de muerte.
Después podrá preguntarle según las letras que se hayan escrito en la bandeja. El año 1916 abrió mi hermano el tercer llamado de Tien Son. Se enterraron junto con mi cuñada lejos de la ciudad. Mi hermano segundo Tien Son llegó y se detuvo. Mi hermano Tien Son regresó de Japón en un barco. Injustamente se enojó y se ahogó en el mar. Podemos preguntar sobre este asunto a mi hermano y cuñada cuando empieza a moverse el lápiz. El lápiz se mueve rápido y violentamente y dice: llegó el gran general Hai Tien. Hai es mar y Tien es cielo. Nadie lo conocía y todos se asustaron. Después pregunté: ¿quién eres? ¿Por qué has venido? En ese momento me di cuenta que era mi hermano segundo, porque le gustaba tomar y orar poemas. En ese instante el lápiz varias veces entró a la copa de vino. Tenía señales de que era mi hermano segundo y otra vez dice: en el estado de Qin tenía funcionarios fieles para el Han, pero hoy totalmente todo ha cambiado y me siento desesperado. Por eso me he ahogado en el mar, porque siento que existe demasiada injusticia. Adiós. Después el lápiz se detuvo. En este caso hay muchos puntos increíbles, porque si no se le ha invitado, ¿por qué llega de por sí? Por si acaso el espíritu es poderoso. La familia pregunta y se preocupa por él, por eso el director viene para responder. ¿Por qué su perfil es igualito al de él? En el poema ha mencionado igual su vida y muerte. En el año 1935, el 28 de febrero, Chi Wei murió en la casa de Nanjing y se enterró en Fuzhou. En mayo, terminando su entierro, volví a Nanjing y justo en junio había una ceremonia para dejar mensaje a los muertos. Estaba terminando la pregunta y la respuesta y el lápiz otra vez se volvió a mover y dijo: llegó Ren Ren. Ese era el nombre de una amistad de mi hermano segundo. Solo él llamaba a mi hermano Ren Ren. Él ya murió en el año 1918 y habían pasado 31 años. Y solo mi hermano séptimo sabía el nombre del amigo de mi hermano segundo. Entonces les he dicho a todos mis hermanos y a mi hermano segundo que ha llegado y ha escrito un poema que dice: he venido al mundo y me he despedido muriendo en el mar. Nos hemos despedido hace 28 años. Estoy triste porque me siento más desgraciado que antes. Adiós. Entonces, no puedo negar que es la verdad. Además, el poema coincide con el de 1916 y esta vez igual no se le invitó y de por sí vino. Ya pasó más de 30 años y su espíritu sigue quedando en el vacío y se revela cuando tiene la ocasión. Han pasado 30 años y su mensaje sigue siendo profundo. Entra en el corazón. La ciencia, ¿cómo puede explicarlo? Necesito explicaciones. Este tipo de espiritistas hay en todas partes del mundo, pero las creencias y dudas son mitad a mitad. Si uno no lo ve, es difícil creer en la verdad. No es una superstición, es claro. Este caso lo he sacado del periódico Tsi Yu, aunque la empresa no es grande, pero siempre publica los textos de los personajes famosos porque son de alto nivel. Los textos son de bastante valor para revisar la cultura china y que las personas se llenen de vitalidad. Por eso el texto es de una historia real y no de supersticiones. La historia es un caso extraño sobre la creencia del pueblo. El matrimonio entre un vivo y un muerto. El matrimonio. En el periódico se publicó un caso extraño de un joven que se casó con la hija del presidente del barrio que estaba muerta. Su hija tenía la edad de 18 años. El día del matrimonio, el novio se arreglaba y trajeron una placa en la maleta de la novia. Para hacer la ceremonia de matrimonio, igual ambas familias hacen fiestas, invitan parientes y amigos. El año 1961, el 7 de agosto, Taiwán tuvo una calamidad de inundación. Había un estudiante del último año que ya iba a salir bachiller y con su bicicleta pasó el puente de Silu y ve el cadáver de una señorita flotando en el agua y mucha gente estaba mirando la corriente del agua porque estaba muy fuerte y nadie podía sacarla. El joven por chiste dice: qué bonita señorita, qué pena que ella esté muerta. Yo puedo casarme con él y ser feliz. Después, ese joven llega a su casa y de repente sube su temperatura y entra en coma más de 10 días. Y por su boca dice: no te acerques porque tengo que irme al colegio.
Su familia se sentía muy preocupada. Después el joven dice, una dirección. Entonces la familia investiga para saber lo que sucede y se entera que una señorita fue llevada por la corriente del agua y su padre también sueña con su hija que le dice que quiere casarse con un joven. Las dos familias no saben si creer o no, pero por si acaso se han puesto de acuerdo. Un día la buena familia de la señorita le ha preparado un regalo y dinero al novio. En el camino le traen la placa de la señorita y hacen una fiesta muy cariñosa. Otro caso de Taiwán, Chang Yua. Hay un joven con motocicleta en el camino. Ve un paquete envuelto con tela roja. El joven baja y recoge el paquete. Cuando lo abre, encuentra unos cuantos cigarrillos, 200 yuanes y una placa. El joven guarda los cigarrillos, el dinero y bota la placa. En ese momento sale una señorita y le dice felicidades, felicidades. Y una señorita lo llama cuñado. Entonces el joven no cree esto y se va con su moto. Después el joven se enferma y tiene que aceptar el matrimonio. Pero el joven ya era casado y tenía 2 hijos. La esposa actual se entera de que es un espíritu y acepta el matrimonio para que el espíritu sea la segunda esposa. Igual hacen fiesta y la esposa se convierte como la hija del suegro y él la trata como a su propia hija. Otro caso sucedió hace años. El señor Chu Feng-chia, cuando era un niño, tenía un compromiso con la hermana del señor, Lien Xian-tang, y su hermana, pero todavía no había matrimonio. La señorita había muerto y el señor Chu se fue a Beijing con su padre para dar su examen. Cuando había una tormenta terrible, él ve a una señorita parada en el lugar llorando. Parece que quiere transmitir algún mensaje con sus ojos. Él, muy asustado, le avisa a su padre y su padre le dice que es la señorita de la familia Lin. Entonces salen afuera hacia el mar y dice, si tú ya estás muerta, no sientes paz, es porque no tienes descendencia. Entonces vas a proteger y ayudar a Feng-chia para aprobar su examen y cuando regresemos a Taiwán te haremos una ceremonia de casamiento con Feng-chi. Después de poco tiempo pasa la ceremonia y todo está tranquilo. Cuando Feng-chia aprueba su examen, regresa a Taiwán y cumple su promesa y hacen una placa donde lleva el apellido Chu. Entonces el señor Chu Feng-chia era un famoso personaje. Hay casamientos con almas en Taiwán porque, aunque sea una superstición, pero el sentido profundo y significado es algo bueno para que todas las familias puedan tener descendientes y haya muchos nietos para que la vida siga. El mensajero de la muerte trae la carta del juez del infierno. Un día el juez del infierno sube a su sitio y ve a un anciano y a un joven delante de él. Entonces el anciano dice, yo no quiero morir, y el mensajero de la muerte me trae con fuerza porque tengo mis bienes y no los dejé bien repartidos entre mis hijos. Y tengo... Entonces el juez del infierno le dice, cállate, y con su palo golpea la mesa fuerte. El anciano asustado se calla y el juez dice, fuiste malo toda tu vida, ahora voy a castigarte fuerte. Y le dice, tú un día engañaste a una abuelita porque le cobraste un montón de dinero para arreglar su jardín. En ese momento el anciano baja la cabeza y dice que sí. El juez continúa y le dice, después con un barrigón hiciste droga y con un comerciante de medicamentos fabricaron medicamentos falsos. El anciano dice sí. El juez dice, tu mal comportamiento ya ha dado frutos y tú has vivido 76 años. Así que es suficiente. Llévalo a la olla con aceite caliente. El anciano se asustó y dijo, ¿por qué no me avisaste más antes para que pueda hacer cosas bondadosas? El juez dice, he mandado el mandato de las 3 cartas para avisarte. El anciano dice, nunca he recibido esa carta. Entonces el juez le pregunta, ¿a qué edad compraste tus lentes de aumento? Y él dice, a la edad de 50 años, porque un día cuando estaba leyendo el periódico se me nubló la vista, por eso al día siguiente compré los lentes. Entonces el juez le dice, esa es la primera carta que mandé. El anciano dice, ya comprendo todo. ¿Y cuál fue la segunda carta? El juez le dice, cuando tu hija desde lejos vino a pasar a tu lado tus 60 años, y tú por codicioso comías el hueso del pollo, se te rompió los dientes ese día, y uno por uno se te empezaron a caer. Esa fue la segunda carta. Después de un año tu cabello negro se volvió blanco y se cayó. Te quedaste calvo. Esa fue la tercera carta que te mandé.
En ese momento el anciano llora y acepta muy arrepentido todos los castigos. El juez mira al joven y le dice: tú eres joven y capaz. ¿Por qué no vas por el buen camino y haces algo útil? ¿Por qué te has desviado del camino? El joven muy arrepentido dice: soy joven, mi cabello es negro, mis dientes son perfectos y nunca he hecho maldad. No ha recibido su carta. El juez le dice: joven, estás confundido. Te he mandado miles de cartas. El joven responde: ¿cuáles? Y el juez dice: ¿recuerdas a tu vecino de tu misma edad? El joven le dice que sí, pero que ya había muerto hace 4 años. El juez le dice: el joven murió por una enfermedad pulmonar. Esta fue la primera carta que te envié. En ese momento el joven le dice: pero mi salud está bien, ¿por qué tengo que morir, joven? El juez muy enojado le dice: te mandé una segunda carta a ti y a tu primo hace 3 años para decirles que morirían, pero nunca la tomaste en cuenta. No sabes respetar ni practicar el Tao. Sigues perdiendo la vida. Y eres terco. Hace un mes te volví a mandar otra carta. El joven dice: no he recibido ninguna carta. El juez dice: tonto, porque eres tan idiota. Un día, en tu pueblo, 5 niños que estaban jugando con una bomba de la guerra, cuando explotó, 3 niños tenían heridas graves y 2 habían muerto. Estas son las 3 cartas que te mandé. Además, no solo los ancianos mueren, sino también los jóvenes. Pero hay un tipo de persona que no necesita vivir por aquí para ser juzgado. Los santos directos renacen en el cielo. Aquella persona, cuando está viva, sabe servir a la sociedad y ayuda a los pobres. El joven dice: ya comprendí. En mi otra vida haré muchas bondades. El juez le dice: si estás arrepentido, te daré otra oportunidad para reencarnar en el mundo y practicar haciendo el bien. Ojalá que siempre lo recuerdes. Vete. Sobre los 2 casos. Nacer y morir es el destino de cada uno, es decir, su causa y efecto, porque nadie sabe cuándo llegará el día de su muerte, según los actos que haya cometido en su anterior vida. La ley de la naturaleza ya está marcada. Tal vez mañana, en un mes o al año morirá. Nadie lo sabe. El espíritu es eterno. El físico es prestado. Se muere, pero la vida sigue. Hay un juicio donde se juzga los actos de la gente. Si la gente es buena, hay buen efecto. Y los malos son condenados al infierno y reencarnación de las 6 vías. Por eso nosotros no debemos perder la vida y cometer pecados. No pienses en que eres joven y solo debes disfrutar tu juventud. Hay un dicho: no digas que cuando seas mayor practicarás el Tao, porque en la tumba solo se entierran a los ancianos. Al leer esta historia, piensa en todas las cartas que ya han recibido. Este mensaje es de un estudiante de Derecho para que le den la gloria. El letrero del templo. El templo viejo, Wu Yi, de 10 departamentos cada uno, tiene una estatua de porcelana con el juez del infierno y paisajes del infierno donde condenan a los pecadores. Hay un árbol de cuchillo filo. Hay animales malos y terribles. Cada departamento tiene letreros con letras de color oro. Dice que era de un famoso Pu Lin Wang, artista. Él escribió y grabó cuando era anciano para pagar sus pecados. Después de la Segunda Guerra Mundial, las estatuas se han destruido y los letreros igual no existen. Pero hay un pueblo, Peng Nu, que conserva el primer departamento del infierno. Le he pedido de favor a una amistad que me traiga copiado el letrero que está escrito. Pero los 5 letreros siguen conservados y dice: la cara y la cabeza están sucias. Él era de una familia rica. La condenación del infierno es cortar sus intestinos y huesos. La consecuencia era porque su vida era muy cómoda y fácil. Condenado con el cuchillo en la lengua y la pistola en los labios como consecuencia de que en la vida solo sabe aprovecharse de los demás. Disfrutar su vida yendo de fiestas en fiestas, tomando y siendo lujurioso. Se cierra la condenación cortando la cabeza, porque en la vida tenía malos pensamientos. Si se arrepiente de su vida, su pensamiento está equivocado. Nunca ignore la ley de causa y efecto, porque Dios es justo. Aunque parece invisible, es visible porque tarde o temprano su karma madurará y tendrá que pagar. Entonces no diga que nadie sabe de la maldad que hace. El cielo lo sabe, la tierra lo sabe, los ángeles lo saben, los espíritus lo saben. ¿Cómo tú no lo sabes? Si las personas son tercas y tacañas en la familia, inevitablemente sus descendientes son tercos.
brutos, desgastados, conformistas, pecadores. ¿Cómo puede tener hijos y nietos limpios y castos? Cuando muera volverá a la casa del mundo, todo cambiado, como su nombre, casa, etc. Estará arrepentido, triste y penoso porque todo cambiará. El escrito del letrero del templo es para llamar la atención a los hombres del mundo. Hay que tener un concepto bueno para eliminar las maldades. Nunca debe pensar que estas son supersticiones y no es la verdad. En el templo de Yitong, en la puerta, hay un letrero escrito que dice: no soy malo. ¿Por qué me tienes miedo? Si soy malo, no voy a perdonarte. En el letrero de arriba está escrito: ¿has venido? Es para llamar la atención y a los que no saben examinar su comportamiento. Esto es como un choque para decir: despierta. En el otro letrero dice: aunque tengas todo el dinero para comprar tu vida, no hay remedio. Esta frase llama la atención al mundo. El decano Jin Jin escribe un poema: no hay remedios para rescatar la enfermedad de los codiciosos, de los deseos del gobernador u otros. Aunque tenga riqueza, es difícil comprar a los hijos y nietos sabios. Si lleva estas escrituras a su templo, será muy útil para todo el mundo. Los poemas del letrero están llenos de sabores de zen. En la entrada del templo está escrito: las gradas son como una escalera al cielo. Deben reconocer que entrando la puerta se ríe, porque la fisonomía original cada uno debe saber. Atrás de la entrada, reflexionar no es difícil. Solo cuando tu corazón se mueve, no se olvida el camino de regreso. La distancia de la casa natal no está lejos. Siempre debe recordar su voto de salida de la casa. El significado está lleno de zen. El gran Tao es antes del Tai Chi, Yin y del Yang. Debes saber que antes de que tus padres nazcan era innato. Y no te apegues a las imágenes, porque la montaña es majestuosa y el agua constante, pero un día se acabará. Mejor debe buscar el camino para conectarse con la raíz. Debe volver al origen de la muerte del principio para ajustarse a la naturaleza. En el mundo nada es verdad. El punto central es el espíritu. Está más cerca de ti para que encuentres tu origen, porque si no te purificaras allí dentro del horno. La apertura central es perfecta y brillante para ilustrar el gran cosmos. Los tres carros, una historia del monje, igual puede cambiar de ruta. Si sube al campo para purificar su esencia dentro del horno, es maravilloso, es un tesoro, es valioso, solo que las personas no lo conocen. El señor Ke Lung Fu Te cree que en la vida existe la rueda de reencarnación. Nosotros tenemos espíritu, la vida tiene rueda de reencarnación. Si cree, escucha todos los testimonios, pero si no lo cree, lo ve como algo sin importancia. Hay un artista famoso que se llama Ke Lung Fu Te. Él cree profundamente que existen los espíritus. Él investiga y estudia mucho tiempo. Descubrió que en su vida anterior, por no equivocarse con el científico de la Universidad de California, ambos colaboraron y practicaron para aprobar los procesos, y cada paso se escribía en un cuaderno inconscientemente, como si estuviese dormido. Él creía en la reencarnación, que cuando se practica es más fácil entrar en contacto. Su poema siempre estaba a la derecha de su escritorio y decía: con la muerte se empieza una vida nueva. Además, sabía que la vida era como un sueño, la filosofía de la vida para pasar varias etapas difíciles. Era recordar su vida feliz y sonreír. La primera vez regresó al siglo XVIII. Estaba en el palacio número 14 de Francia. Era un sirviente, pero un día ha traicionado a un compañero de trabajo por crímenes graves, porque tenía que obedecer el mandato de los superiores. Tenía que convertirse en un guerrero experto para pelear con la pala y clavarla en su pecho. En su vida siempre le dolía su pecho, pero al ir al doctor no había nada, hasta que se da cuenta que era la causa. Lo más interesante era que cuando él volvía no sabía el idioma francés, y el cassette grabado era ese idioma, y en su intuición le apareció una persona que era del siglo XIX. Él era un artista que tocaba el piano y odiaba casarse, pero le gustaba montar a caballo. Él dice: cuando era chiquito viví solo y morí por una enfermedad pulmonar en 1892 y me enterraron en el cementerio al norte de Sukelan. Igual muerto habla con detalle de hasta quiénes fueron sus vecinos.
El maestro, antes de hacer la regresión para confirmar si es verdad o no, pregunta: ¿sabe tocar piano? Y justo en esa casa tenía un piano y toca una canción clásica de Beethoven que él no conoce, pero cuando empieza a tocar se escucha muy lindo y entra en su corazón. Él confirmó que las dos reencarnaciones eran de sus vidas anteriores. Entonces él cree que la rueda de reencarnación existe y también que la vida continúa, y si no practica el Tao, solo viene y se va. Nadie muere. Nota: cuando el espíritu está en la persona, se siente un movimiento. Esto hasta el científico no lo puede negar. El budista dice: lo verdadero es la propia naturaleza, el patrón de uno mismo. Confucio dice: ilustra la virtud, el mandato del cielo es la naturaleza. Lao Tzu dice: la verdad, el espíritu en el valle nunca muere. Zhuangzi dijo: nacer es morir y morir es nacer. Es la parte del espíritu, y si desea salir de la rueda de reencarnación, debe entrevistar al maestro iluminado para indicar dónde está la raíz y fuente del espíritu. Un médico tiene el Espíritu Santo y sabe su vida pasada. En Estados Unidos hay un médico que es el representante del Espíritu Santo. Aicha Kais nació en 1877 en una familia de agricultores. Cuando era niño, sus notas del colegio no eran buenas, pero su padre en las tardes le ayudaba a hacer sus tareas. Era lento y no tenía buena memoria. Un día gritó: estoy muy cansado, y le pidió a su padre que lo dejara dormir. El padre lo deja dormir y deja su libro bajo su almohada. Al despertar, su padre le toma un examen y el niño no se equivoca en nada. En el colegio sus exámenes cada vez eran perfectos. Después de terminar con sus estudios, abrió en su pueblo un estudio fotográfico. Un día de repente pierde su voz y ningún doctor podía ayudarlo. Por suerte llegó al pueblo un hombre que sabía hacer regresiones. Él lo ayudó y pudo armonizarlo. Todas las personas del pueblo se preguntaron por qué causa había perdido su voz, y entonces comenzaron a investigar. Él dijo: es porque el nervio ha atacado al nervio de la voz, y con la meditación puede curarse. Después su esposa enferma con tuberculosis. Visitaron varios médicos y le dijeron que no había curación, y hasta le dieron los días que le quedaban de vida, y volvieron a utilizar el mismo método de regresión, y en unos días se curó. Todos sus vecinos, hasta de otros países, vienen a visitarlo para que les sane sus enfermedades. Había una niña que tenía problemas psiquiátricos. Él responde que un nervio del diente atacó al de la cabeza y que si le sacan ese diente se sanará. Entonces el dentista con rayos X descubre que era verdad. Entonces le sacan el diente y no en mucho tiempo la niña se sanó. Después sana a otro niño y desde allí se vuelve el más famoso de Estados Unidos. Un día en la Universidad de Jafo, un docente de psicología pensó que todo era un engaño y fue a percatarse personalmente. Visitó al médico y se quedó allí varios días. Cuando estaba curando a un paciente, en ese momento le pinchó con una aguja larga en la planta de sus pies. El paciente no sentía nada, y cuando escucharon su explicación todo tenía sentido y sanó a mucha gente. El docente con muchas dudas sale de allí. Después se encontró a un rico donando buena cantidad de dinero para construir un hospital cerca del mar, donde invitaron a muchos médicos y enfermeras de todos lados. El hijo de su compañero, por agradecimiento de sanar su enfermedad, escribió un libro, y donde estaban todos los casos de sanación, el libro decía: Thomas Sugrus. Este es el río, la historia de Edgar Cayce, del año 1945. En la ciudad de Aicha Kais hay una empresa muy famosa. El dueño era muy codicioso. Él no tenía ninguna enfermedad, pero iba a consultar sobre su vida y se enteró que en su anterior vida era monje. Llegaron más de 3,000 casos de personas. Había un caso de una vida anterior en China sobre la dinastía de Nang y Pei. Después ese personaje fue a verificar y descubrió que era verdad la historia. El médico murió en el año 1945 y hasta ahora el hospital sigue conservándose por una comitiva. Su hijo continúa dirigiendo el hospital y guarda todos los datos de los pacientes. Si alguien tiene interés puede investigar o estudiar. Nota: hay un soldado de nombre Panate,
verifica este archivo. Este personaje de verdad existe. Era un soldado, director del grupo. Ley de causa y efecto. Un personaje cambia vidas y Dios le prolonga 30 años más de vida. Mi amigo Li Chen-ko de China ahora trabaja en un partido de Taiwán. Es muy honorable, nunca se mete en problemas ni miente. Antes de la Segunda Guerra Mundial trabajábamos juntos en un ejército. Cuando había tiempo hablábamos sobre la ley de causa y efecto. El señor Li hablaba de un caso de salvar la vida. Después de muerto resucitó y Dios le prolongó 30 años más de vida. La historia comienza en el año 1925 aproximadamente. Mi pueblo tenía una calamidad natural. A los pueblos les faltaba comida y ropa. Tenían que escaparse de allí. Hay una familia donde la suegra y la nuera piden limosna al pueblo de Chusien. La suegra ya era mayor y la nuera estaba embarazada y ya casi por dar a luz. Su ropa estaba toda rota y no podía cubrirse del frío. Un día las dos se pararon afuera de la puerta de Chang. En la familia Chang habían 3 personas, la madre, el hijo y la nuera. El señor Chang escucha tocar la puerta y ve a 2 personas con hambre y frío echadas en la nieve. El señor Chang las llama para ayudarlas. La suegra ya estaba para morir. Le cambia la ropa y le da comida caliente. Las 2 se sienten muy agradecidas y por vergüenza querían irse, pero el doctor Chang piensa, ¿dónde puede tener a su bebé? Él quiso ayudar, por lo menos hasta que nazca el bebé. Después comprarles un pasaje para que viajen a su tierra. Después de 2 años, el pueblo del señor Chan tenía epidemia y mucha gente murió. El señor Chan también se contagió y murió. Después resucitó en el ataúd, se levantó y dijo, he resucitado un mensajero de la muerte, me llevó al infierno. El juez del infierno estaba visitando mi libro de vida. Después de 2 años, el pueblo del señor Chan tenía epidemia y mucha gente murió. El señor Chan también se contagió y murió. Después resucitó en el ataúd. Se levantó y dijo, he resucitado. Un mensajero de la muerte me llevó al infierno. El juez del infierno estaba revisando mi libro de vida. En ese momento salió un ángel con un edicto en su mano de color rojo con letras de color oro y tenía escrito, el señor Chan salvó la vida de 3 personas. Dios le prolonga 30 años más de vida y dando al mensajero que me suelte para volver al mundo. Al momento de salir he visto entrar a mi primo al infierno y luego llegó su familia. Después el señor Chan se sana de todas sus enfermedades y recuerda todos los sucesos y dice, para salvar 3 vidas puedo prolongar 30 años de vida. Entonces toda mi familia tiene más fe. Y su ejemplo ha logrado que más gente crea en la ley de causa y efecto que debe conocer para no cometer errores. Causa y efecto. Resucita y se transporta a otro cuerpo ajeno. He leído el periódico y la revista. Me enteré de 2 casos. Uno trataba de resucitar en otro cuerpo ajeno y el otro trata de la ley de causa y efecto. El de resucitar en un cuerpo ajeno sucedió en Yungli Mai Liao, en la calle Chong San número 95, en una ferretería. El dueño de Wu Chu Ti, en el año 1959, construyó una gran construcción en una pequeña isla. Antes de que acabe la construcción, su esposa Lin Wang Yao estaba mal de salud. Y cuando termina la construcción, su esposa estaba más enferma y murió. Después la resucitó. Él pensaba que su esposa estaba loca y la quería llevar a un psiquiatra. Pero ella le gritó, no estoy loca, soy Zhu Xiuhua, soy de Qingmen, me he transportado al cuerpo de tu esposa, he resucitado. Su esposo la llama por su nombre y ella le dice, yo soy Xiuhua, soy de Qingmen, mis padres tienen una tienda de tela y una joyería. Un día en Qingmen sucedió una guerra, entonces me escapé y tomé un bote, pero a medio camino ya me perdí y se acabó la comida y mis compañeros murieron de hambre y yo también. Entonces el bote, según el viento, dirigió y llegamos a la isla donde estaba la construcción y un pescador me estaba salvando, pero vio que el bote tenía mucho oro y se lo llevó todo y me empujó al mar. Me ahogué y mi espíritu vagó mucho tiempo en el mar. El año 1958 me encontró el dueño de la ferretería, Wu Chu Ti. Le he seguido y encontré a su esposa muriendo y mi espíritu entró a su cuerpo y reviví. Una periodista de radio viaja a Qingmen para confirmar si era verdad o falso y descubre que todo era verdad. El otro caso
es en un pueblo de Yenchun. Casi el año 1945 había un señor, Yu Wanqing, que tenía un hermano menor, Yu Wanta, que era empleado de un médico Lin. Un día el doctor Lin descubrió que había perdido 2 toneladas de arroz y pensó que fue su cuñado. Pero su cuñado dijo que era de Yu Wanta y que ahí los policías le pegaban mucho hasta que reconocieran el robo y por injusticia se suicidó. Más de 10 años pasaron y el señor Yu Wanqing tenía una vaca que dio a luz una vaquita y en su espalda tenía un nombre. Lin Xingchen y Yu Wanqing fue a avisarle al médico. Él con una gran cantidad de dinero compró la vaquita para equilibrar su conciencia. En los 2 casos la policía debe investigar bien para que no se cometen injusticias, perjudiquen a un inocente y suceda una tragedia. Aunque el espíritu no se ve, pero estos 2 casos nos enseñan que existe la ley de causa y efecto. Hay que llamar la atención a todo el mundo para no cometer errores. El camino de la salida. Si quieres encontrar la salida, debes buscar el camino. Si uno siempre se encierra, no podrá encontrar la salida. Nosotros vivimos mucho tiempo de reencarnaciones y cada vez andamos más perdidos. Solo los santos y sabios descubren la salida. Por eso Confucio está muy preocupado y dice: quien no sale de casa por la puerta correcta es porque ha ido por el camino del Tao. El camino de la salida. Si quieres encontrar la salida, debes buscar el camino. Si uno siempre se encierra, no podrá encontrar la salida. Nosotros vivimos mucho tiempo de reencarnaciones y cada vez andamos más perdidos. Solo los santos y sabios descubren la salida. Por eso Confucio está muy preocupado y dice: quien no sale de casa por la puerta correcta es porque no ha ido por el camino del Tao. Es lógico, si quieres encontrar la salida debes buscar la puerta y esta puerta es la del Tao, o sea, la de justicia. Solo cuando encuentras esta puerta y caminas por este camino podrás encontrar el verdadero valor de la vida y qué misión tienes del cielo. Lao Tzu dice: la puerta maravillosa es la raíz del cielo y la tierra. Si conoce la puerta recién podrá conectarse en el cielo. Buda dice: esta puerta es única. Jesús dijo: único Hijo de Dios. Si encuentra uno, podrá encontrar todo. Entonces uno es todo y todo es uno. ¿Qué significa uno? Es la puerta, es la salida. Resumiendo todo, nosotros de cualquier cosa debemos encontrar la entrada y después la meta, o sea, la dirección. El discípulo de Confucio dijo: la enseñanza del maestro es general. Es como si hubiera muchas paredes y si no encuentra la puerta no podrá entrar. Jesús dijo: las ovejas perdidas, si entran por la puerta angosta, encontrarán el pasto que es su alimento. Buda estaba en una asamblea y arranca una rama de las flores y dice: tengo un método correcto que está escondido en el ojo. Este es el corazón maravilloso y te lleva al nirvana. Es la verdad y no tiene una forma. Es maravilloso, pero no se encuentra ninguna escritura. Ni las religiones pueden transmitirlo. El Tao es como el faro, nos guía y nos indica la dirección. Si no puede encontrar la entrada, nunca encontrará el verdadero sabor de los sutras o la palabra de la Biblia. Entonces cada vez estará más desviado de la verdad. Debe saber sobre el edicto de Dios y conocer bien el templo del cielo. El sutra de la claridad y quietud dice: el gran Tao es intangible. El gran Tao no tiene nombre y nutre a los seres. No es interesado. El gran Tao es intangible y muy difícil de verlo. Por eso Confucio dice: no sé cómo mencionar el Tao. El Tao gira en las 4 estaciones, nunca se detiene. El Tao es el camino, es el principio moral. Es como cuando el pez se sale del agua y muere. Si el espíritu se sale del cuerpo, muere y cambia a otro físico, como reencarnación. Por eso el sexto patriarca dijo: si el espíritu con el cuerpo está combinado, hay vida. Si sale del cuerpo, es cadáver. John John dijo: el mandato del cielo es la naturaleza, es el espíritu. El gran estudio dice: ilustra la iluminada virtud. El sutra de Buda dice: las miles de reencarnaciones y el espíritu nunca se muere. Ahora nosotros nos encontramos en la época de liberar a los 3 mundos. Es buen tiempo porque Dios misericordioso desciende el Tao al mundo para que los que tengan afinidades y fortuna puedan encontrar la verdad que es real, natural. Deben seguir el camino del Tao para salir de la rueda de reencarnaciones. Hay un sutra de Wu Chi Yun Wen Chen Chin que dice:
La tercera época es para liberar a los tres mundos. Protege tu corazón y ama el Tien Tao. El deseo pone buena intención para buscar el Gran Tao, que es el camino de la escalera al cielo. Confucio dijo, el hombre superior tiene 3 puntos de respeto. Respeto al edicto del cielo, respeto al gran hombre que tiene el Tao y respeto al santo por su ejemplo. El sutra dice, el Gran Tao a veces se oculta, a veces se revela, pero si el Tao es verdadero, inmediatamente llegarán las pruebas. Para ver si su corazón es verdadero o falso, cuando todavía esté maduro podrá seguir el proceso para crecer. Por eso debe pasar el proceso de purificación y las pruebas naturales. Desde allí se escoge al hombre verdadero para saber si es hijo de Dios. Si no abre su corazón estará lleno de deseos negativos, pesado y de por sí se saldrá del hilo de oro y se desviará. Si nosotros practicamos el Tao debemos tener un corazón firme para enfrentar las pruebas, y si aprueba será un santo, por el contrario será un diablo. Nosotros somos como el barro, podemos ser unas estatuas de santos para que la gente nos venere, pero un día la tormenta puede arruinar todo. Entonces cuando se mezcle con el barro solo podrá pasar procesos con el fuego para ser quemado y pulirse para que no se arruine con las tormentas. Si la gente no pasa las pruebas se cae y nunca siente el sabor del Tao. Para saber la verdad debe mantenerse solo con la verdad, firmeza y esencia, reconociendo su misión que es el mandato del cielo y conociendo el tiempo del cielo para propagar el Tao, que es el propósito de Dios. ¿Por qué el monje Yuan-Zi no puede salir de la rueda de reencarnación? Todo el mundo dice, el maestro te guía y entras por la puerta, pero la práctica depende de cada uno. Nosotros estamos recibiendo la gracia del cielo y la gran virtud del maestro para poder encontrar el Gran Tao, y si encontramos el camino y no practicamos hasta viejos, no tendremos éxito. En la antigüedad había muchos practicantes, pero pocos resultados. ¿Por qué? Es porque no encuentra al maestro verdadero y así no encontrará la puerta correcta. Como Jesús dijo, la puerta angosta, la cruz soy yo hasta el final de su vida. Si no recibes la ceremonia de iniciación, nunca podrás salir de la rueda de reencarnación. Te compartiré un testimonio. En la dinastía de Tang, en China, había un practicante de Li. Yuen, su padre, era general y murió en la guerra. Li Yuen estaba muy enojado por esa injusticia y triste por su padre. Por eso toda su vida no quiso entrar a trabajar con el gobierno. No se casó. Toda su vida fue vegetariano. Donó su casa para construir un templo Weilin. Invitó a un maestro Zen para dirigir el templo y con el transcurso del tiempo invitó al maestro Yuan-Zi para viajar a Sichuan. El maestro quería viajar por el camino y Li Yuen quería ir por barco. Ambos tenían sus razones. Li Yuen no quería pasar por la capital de Beijing, por eso quería ir por barco. El maestro sabía que él ya podía regresar. Por eso uno por uno escriben y lo dejan. Una carta en la mitad del libro. En el camino encuentran un derrumbe y se va a descansar en un alojamiento. De repente ve a una mujer que estaba sacando agua del río. Yuan-Zi, maestro, dice, yo no quería viajar por barco porque no quería ver a esa mujer, porque hace 3 años ella está esperándome porque yo seré su hijo. Este era la razón por la que no quería viajar por agua. Es mi destino, porque si no la veía, podía huir. Ahora la vi y tiene que ser así. Por favor, entierra mi cuerpo y luego de 3 días, ven a verme. La señal es mi sonrisa. Toda su vida no quiso entrar a trabajar con el gobierno. No se casó. Toda su vida fue vegetariano. Donó su casa para construir un templo Weilin. Invitó a un maestro Zen para dirigir el templo. Y con el transcurso del tiempo invitó al maestro Yuan-Zi para viajar a Sichuan. El maestro quería viajar por el camino y Li Yuen quería ir por barco. Ambos tenían sus razones. Li Yuen no quería pasar por la capital de Beijing, por eso quería ir por barco. El maestro sabía que él no podría regresar. Por eso uno por uno escriben y dejan una carta en la mitad del libro. En el camino encuentran un derrumbe y se va a descansar en un alojamiento. De repente ve a una mujer que estaba sacando agua del río. Yuan-Zi, maestro, dice, yo no quería viajar por barco porque no quería ver a esa mujer,
que hace 3 años él está esperándome porque yo seré su hijo. Esta era la razón por la que no quería viajar por agua. Es mi destino porque si no la veía podía huir. Ahora la vi y tiene que ser así. Por favor, entierra mi cuerpo y luego de 3 días ven a verme. La señal es mi sonrisa. Lo entierra y después de 3 días va a ver al niño. El niño se ríe y el maestro escribe una carta diciendo: después de 13 años nos vemos en Yangtzu, templo de Qianzu. El maestro, después de bañarse, se siente y su espíritu se sale. Li Yuen, muy triste y arrepentido, no viaja y vuelve a casa. De repente ve el mensaje del maestro y dice: después de 3 años nos vemos en el templo de Yangtzu. Él se va allí y ve a un niño que estaba cantando sobre un toro que decía: las 3 vidas están siempre en las piedras, como cuando los hombres comunes disfrutan la vida y sienten el viento soplar fresco. Pero me siento muy avergonzado por no sentir el origen del Tao. Aunque está cerca no lo conoce. Aunque el cuerpo es diferente, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Li Yuen sabía que ese niño era su maestro. Entonces lo saludó y el niño le respondió: Señor Lin, eres mi verdadero discípulo, y se pone a cantar un poema. El asunto de la vida y muere es borroso. Si investigamos la causa de la vida anterior y puede sentir el dolor en su corazón hasta que su tripa se rompa, aunque el rey Wu y rey Weiyue logran su reino, les es difícil volver al camino espiritual después que se fue a su trono. En este capítulo podemos ver cómo el maestro Yuanzi, aunque puede adivinar el pasado y el futuro, su espíritu se sale del físico y no se puede liberar de la rueda de reencarnaciones. En este caso podemos saber que el maestro no tiene el edicto o sello de Dios para abrir la puerta. Aunque ore y estudie hasta romper su libro y ore toda la vida en el Ta Pei Tzu, si no recibe el Tao del maestro, igual seguirá en la rueda de reencarnación. El santo Mei Xian dijo: el sutra es el camino, la razón o doctrina del Dharma. Los miles de libros canónicos testimonian el Tao. Nadie sabe sobre el Tao, y si estudia todos los sutras, sabrá todos los principios. Si le falta un dedo del sello, o sea, la indicación del camino, entonces sí o sí el camino estará desviado y no será directo. El espíritu, ¿a dónde va? Este caso está escrito en Wu Chen Yuezu Yuan. El Buda Sakyamuni, por los 3 sabios, entran al bosque de los cadáveres, y un sabio con su dedo indica al cadáver y dice: su cadáver está aquí. ¿Y dónde está su espíritu? Tzi lanza flores y dice: si hay algo en lo que necesitan que les ayude, los ayudaré. Y le respondió: en mi casa tengo todas las riquezas materiales, no me falta nada, pero necesitamos 3 cosas. Necesito un árbol sin raíz, una tierra sin yin y yang, un valle sin eco. El Tzu dijo: fuera de las 3 cosas puedo dar, pero estas 3 cosas no las tengo. El sabio dijo: si no tienes esas 3 cosas, ¿cómo salvarás a la gente? El Tzu estaba confundido y le pregunta a Buda. Él le responde: no todos mis discípulos comprenden el Tao, solo el gran Bodhisattva comprende su significado. Cuando preguntas: el cadáver está aquí, ¿y dónde está su espíritu?, es una pregunta muy profunda. Aunque Tzu quería regalar valores materiales, pero a los 7 sabios no les interesa lo material. Solo querían saber de dónde venía el espíritu y cuándo se va. ¿A dónde se va? Si no conoce los 3 valores, no podrá encontrar el camino a la casa. Buda le dijo a Tzu: si desea iluminarse, primero debe buscar los 3 tesoros. Si no, debe buscar al maestro iluminado que tiene el edicto del cielo para el método correcto, que es el Tao. Escucha mi poema. Tienes que sembrar la semilla de Buda en la montaña sagrada, que es el valle de Golgota, y esa montaña del valle sagrado no tiene sonido. Ni el yin ni el yang sabe su verdadero significado. El gran Buda es el gran santo del paraíso. Como Jesús dijo: el reino de los cielos ya está cerca. La religión china. En China hay muchas religiones y creyentes. Existen personas sensibles que empiezan a desarrollarse. Nunca guardan su esfuerzo. Verificamos la dinastía de Zhang, donde creían que había un Dios todopoderoso que podía levantar tormentas y sequías, podría dar grandes cosechas y también quitárselas. El poema dice: la dinastía Yin tenía el mandato del cielo del maestro verdadero, que podían compararlo con un Dios.
El rey Wun era superior y tenía el edicto del cielo y la dinastía Zhou, aunque el estado antiguo, pero su mandato solo era para renovar y siempre se mantenía nuevo. Entonces, antes del periodo de Yan Verde, el edicto del cielo ya estaba en manos de los reyes, hasta Zhou igual estaba con los reyes. Así, si tiene el mandato del cielo para mover el Tao. Los seres son creados por Dios y el humano siempre tiene que tener un maestro iluminado que es el patriarca del Tao. Por eso, E de Lu y Zhu tienen patriarca que es un solo linaje. Por eso, desde el hombre superior hasta el inferior, se conectará con el patriarca que tiene el edicto del cielo. El edicto del cielo no es permanente, depende del mandato del cielo y de los dioses superiores que bajan del cielo. Deben tener cuidado porque ellos los vigilan en todos lados. El edicto viene desde el cielo y el mandato se le otorga al rey Wun. Por eso Dios envía a varios Budas, pero el Tao es un solo linaje. Con la letra china comprobará que existe su espíritu. La cultura china es la más antigua de todo el mundo. Por eso existen muchas palabras que se relacionan con el espíritu. Las palabras son comunes pero muy íntimas con el espíritu. Chen Chi, vanidad maravilloso. Chen Mi, exotélico o secreto. Chen Tzu, velocidad. Chen Yun, perfil. Chen Sai, lleno de colores. Chen Xiao, muy eficiente. Chen Zhen, seguro y maravilloso. Chen Tzi, propósito del estado. Chen Tzu, espíritu o alma. Chen Long, espíritu poderoso como el dragón. Chen Wu, arte marcial poderoso. Chen Qian, guerrero poderoso. Chen Mao, rostro como de un santo. Chen Xi, cuerpo de señorita muy bello. Chen Xian, el santo. Chen Wan, velocidad en matemáticas o adivinanza poderosa. Zhu Zhen, demasiada concentración. Sun Zhen, lleno de energía o llega hasta el corazón de los demás. Chen Hui Mo Che, poderoso e increíble. Chen Pu Tzu Tse, el espíritu fuera de la casa, el cuerpo. Chen Yun Tien Tao, el espíritu fuera de su lugar por muchas ilusiones o emociones. Chen Tzi Hu Sien, energía orgulloso. Chen Tsai Kue Tzi, el espíritu se puede dejar de dominar. Chen Kong Kue Fu, el alto manual, maravilloso como tuviera, llenándolo con Espíritu Santo. Li Zuen Wu Tzu, los 6 sentidos en el alma. Chin Sen Pu Jing, es tan nerviosa. Chu Tu San Chi Yu Tsen Min, levanta la cabeza hacia arriba. Existen ángeles, espíritus intangibles que solo percibes, sientes y aceptas. Pero si no tienes sinceridad, nunca podrás tener resultados maravillosos. Mensaje de Kuan Yin Pusa. Cuando nace, ¿de dónde viene? Y cuando muere, ¿a dónde va? El nacer y morir están en las manos de Dios. Lo penoso de nacer y morir es que siempre está en el mundo y bajo la tierra. El gran Tao es vacío, pero es la verdad, existe. La función del Tao es incondicional, inexplicable. Si alguien percibe el significado dentro de él, es sutil y maravilloso. El maestro iluminado le indica el punto de la entrada porque está escondido en el secreto del cielo. Las personas devotos deben percibir y profundizar para encontrar una perfección profunda. El espíritu original era perfecto, puro, iluminado, pero al caer el mundo con el viento, la lluvia y la nieve, se le ha manchado y hasta ahora sigue ignorándolo y siendo imperfecto. Voy a aconsejarles a los practicantes del Tao que deben ser sinceros, esforzarse y progresar con ánimo para que no sigan rodeados de reencarnaciones. Con un corazón de verdad y seguro pueden regresar al paraíso. Mensaje del príncipe Naza. El príncipe habla del Tao. Poema. El viento del infierno es frío y está lleno de nevados. El sol del verano arde y es insoportable. Las flores de la primavera florecen y llenan de mucha alegría sus colores. Los árboles de otoño están secos y amarillos. Las 2 palmas juntas es el ton antiguo. En tercer tesoro, deben abrazar bien el centro de uno mismo porque inevitablemente se acerca a cualquier ambiente. Entonces muy fácilmente se los puede llevar lejos de la naturaleza. La tierra central es el color amarillo, sin obstáculos sobre el Tao y tiene inmensos misterios maravillosos.
Los hombres ignorantes están lejos de él y difícilmente tomando en cuenta por ese apego del mundo material, mientras que los sabios perciben pronto y saben que el tesoro está en nuestro propio interior. Confucio dice: por la mañana está escuchando sobre el Tao y en la tarde muere. Está tranquilo como ya ha salvado. Confucio menciona esto porque debemos cultivar virtudes y purificarnos con esfuerzo para poder revelar la luz interior. Para evitar esta porta debemos visitar el patrón que es el Rey y Santo en su interior. Los segmentos de 24 horas conservan este punto central. El resultado será exitoso y nunca morirá el espíritu que es el gran hombre, y como un diamante valioso estará en la tierra central de color amarillo que nunca se acaba de mencionarlo. Mensaje del maestro Chicón: se ríe de los hombres del mundo. Se ríe de los hombres del mundo porque cada día buscan beneficios y fama caminando de sur a norte. Se ríe de los hombres del mundo que discuten y no ceden. Se ríe de las mujeres que maquillan su rostro. ¿Acaso eso no es ignorancia? ¿Tapar su origen? Se ríe del hombre del mundo que cada día está pendiente de comer, vestir y no tiene tiempo libre. Se ríe del hombre que cuando está enfermo recién viene a pedir medicina al templo. Se ríe del hombre que se viste extraño y cada día está corriendo de un lado a otro por su familia, porque el exceso de inteligencia perjudica su futuro. Se ríe del hombre cuando sabe ir a fiestas y toma y come y se complace y no le importa la deuda que está generando. Se ríe del hombre cada día porque es vanidoso y solo lucha por el dinero. Se ríe del hombre que se inicia en el Tao, que no practica porque se queda estancado. Se ríe del hombre que no sabe de la gran calamidad que llegará y está cerca de sus cejas. Se ríe del hombre porque su codicia atrae karmas. Se ríe del hombre del mundo porque cada día rezan por pedir protección de los santos. Se ríe del hombre del mundo porque no sabe imitar los ejemplos de los santos. Se ríe del hombre porque cada día está preocupado y con mucho dolor. Se ríe del hombre y dice: monje loco, ya no seas esa persona ignorante. Se ríe del hombre porque tiene un corazón chiquito y le es difícil perdonar a los demás. Se ríe del hombre del mundo porque cada día luchan por riqueza y no saben aprovechar el tiempo del cielo y cada día están borrachos. Se ríe del hombre porque no sabe del amor filial de sus padres y reciben el castigo de Dios. Se ríe del hombre del mundo porque no cree en las palabras de los santos y budas y los calumnia. Se ríe de los hombres del mundo porque solo practican el Tao por apariencia y no interiormente. Se ríe del hombre porque mata a su hermano por herencias. Se ríe del hombre del mundo porque es egoísta y no piensa en los demás. Se ríe del hombre del mundo porque no sabe solucionar sus propios problemas y se olvida del amor de Dios. Se ríe del hombre porque la boca dice una cosa y su corazón siente otra, y así engañan al cielo y a la tierra. Se ríe del hombre porque no sabe la causa y efecto que puede traer la calamidad y ocultar la bondad y lanzar la maldad. Se ríe del hombre porque discute sin razón. Se ríe del hombre porque cuando practica el Tao no busca la verdad y bondad. Se ríe del hombre porque su mérito no tiene virtud. Se ríe del hombre del mundo porque va a casa por casa haciendo chismes. Se ríe del hombre porque solo sabe cuidar su salud y lo demás es solo llenado con los karmas pecados. Nota: el maestro Chicón con mucho entusiasmo revela las enseñanzas y llama a los hijos de Dios para que suban al barco y se transporten a la orilla de la salvación, pero el hombre del mundo es muy terco e ignorante, nunca percibe su origen, por eso entra a la rueda de reencarnación y no puede volver a la casa natal. Mas hay personas que no saben amar a sus padres, son injustos, cometen karmas por dinero, hacen daño a los demás, son egoístas, codiciosos, comen, beben, fornican y juegan apostando. Se reúnen como bichos solo por cosas sin importancia y no saben que las calamidades ya llegan. Es una pena. Si lee estos mensajes, espero que despierte ya. Los practicantes deben esforzarse buscando el verdadero mérito y la bondad. Cumple con responsabilidad para tener resultados exitosos. La clave para cultivar la buena energía en el corazón. El hombre ha vivido en el mundo y las acciones que debe cultivar deben ser buenas para que el corazón tenga energía positiva. Si destruye esa energía positiva, entonces no podrá tener éxito. Si puede lavar bien, limpie su corazón, entonces el corazón y el físico estará sin mancha. Esfuércese con todo su corazón y así no tendrá obstáculos, ni dudas, ni miedos. Con firmeza desaparecerá la energía negativa
Así es el Tao, el camino verdadero. Mensaje de la Madre Virgen Tien Sa Tsen Mu. El templo Lao Tsen Kong de la Madre Virgen de Taiwán, el 6 de febrero de 1987, el 24 de diciembre, en calendario lunar a las 3 p.m., deja el siguiente mensaje en el templo. El cielo manda al patriarca número 18 para salvar a los seres. Deberá darle importancia a este trabajo y olvidarse del mundo material. Debe comprenderse y respetarse el propósito de Dios, porque ha descendido el Tao para salvarnos. Yo soy la Virgen Santa, tengo deseos de revelarme para dar testimonio sobre el Tao, pero no tenía oportunidad. Hoy vengo a Taipei y entrevisto a los ciudadanos y descubrí que tienen un escrito de los ángeles. Me siento muy feliz poder compartir mis sentimientos de salvar a los seres. Este es el mensaje que quiero dejar. Los que tienen afinidad con Buda Chikon para recibir la iniciación deben agradecerse a sí mismos por sus anteriores vidas. Tenía una raíz profunda. El año se acaba y pronto llega el año nuevo. Los que todavía no se han iniciado en el Tao deben recibirlo pronto. Si no lo cree, cuando llegue la catástrofe final, se va a arrepentir. Ascender al paraíso depende de uno mismo. Por eso, si tiene raíces bondadosas, busque al maestro iluminado para transmitir el Tao. Si no tiene la raíz de bondad, por lo menos haga algo que pueda beneficiar al mundo para que pueda disminuir su karma. Si se inicia en el Tao y sigue siendo terco, entonces entrará en la rueda de reencarnación. Y después de 129.600 años, recién habrá otra oportunidad de salvación general. Eso es terrible. Ahora los santos dejan muchos mensajes, deseando que las personas que aún no se han iniciado en el Tao puedan iniciarse y encuentren el camino real. Si no reaccionan, aunque pidan a todos los santos para que le ayuden, no lo ayudarán. El Maestro Misericordioso desea que todo el mundo encuentre el camino y se salve, pero muchas personas se están desviando del camino, porque solo se preocupan de ir a tomar, fornicar del dinero y se enojan con sus hermanos. No saben que muy pronto vendrán calamidades y que si quieren evitar estas calamidades deben arrepentirse y mejorar. Si todos mejoran de corazón, la calamidad se pasará. Y si no pasa, solo hay que llamar a Dios y Él nos salvará. Pero no olvides iniciarte en el Tao y salvar a los demás. No olvides mi encargo. El principio maravilloso y la felicidad con el Tao. Purifica el deseo, así el espíritu se llenará de energía positiva. De energía innata, era sin obstáculos y en cualquier sitio se llena de buena armonía. Cuando la naturaleza y el destino retornan al principio de origen, el físico y el corazón vuelven a la raíz. Entonces la forma y el espíritu entrarán al Tao maravilloso y en cualquier parte encontrará el paraíso. Las nubes suaves y el viento fresco, el paisaje lleno de árboles de sauces verdes, hermosas flores, el sol y la luna estarán radiantes, perfeccionarán miles de afinidades. El Tao es una sola línea, intangible y eterna. Es como una flor que florece, pero nunca se marchita. Deben practicar la introspección para ser budas y santos. Para encontrar la casa natal, debe purificar verdaderamente el alma. Muy pocas personas conocen de esto. Si abre la puerta encontrará el maravilloso tesoro y así se armonizará entre el conejo de jade y el gallo de oro. La vida se conforma con la naturaleza porque la vida sin la naturaleza no funcionará. En la vida se nace y se muere, pero el espíritu no nace ni muere. Si encuentra la liberación, huirá del control del juez del infierno. La vida eterna tiene su origen. Como la planta, si no tiene raíz, seguro moriría. Sin energía conserva el origen. Francamente, podrá habitar el cielo superior. La práctica tiene que llegar hasta el punto medio y eliminar totalmente la impureza, para hacer un pensamiento sin manchas. Así estarás libre del mundo y la vida eterna, y en cada paso que des se abrirá la flor del loto. Las palabras de advertencia para practicar el Tao. Mensaje de Pai Sue Lao Ren. Hay que hacer ejercicio para el cuerpo. La base del Estado son los pueblos. Si el pueblo es fuerte, entonces el país es fuerte. La salud es la base para las personas. Si la salud está bien, su trabajo será próspero. Si desea tener buena salud, primero tiene que mantener un corazón puro. Elimine totalmente el deseo de sexualidad. Cuando la salud es fuerte, la vida también es larga. En la mañana hay que levantarse temprano. La cena debe ser una comida liviana porque si es pesada no podrá levantarse para hacer ejercicio.
Para tener una vida en paz hay que aprender a ceder. Hay que tomar un solo vaso de agua para limpiar el estómago. Hay que meditar para examinar nuestros errores, ser buen hijo y hacer méritos. Disminuirán tus pensamientos negativos si cumples todas las prácticas. Te garantizo que puedes lograr una vida llena de felicidad. El dinero y el deseo de sexualidad es una trampa. Maitreya dice, necesita aclarar sus pensamientos y alejarse de la lujuria. Profundice bien los 3 refugios y los 5 preceptos. Hay que cumplir el amor filial y el respeto a los mayores, maestros y amistades. Constantemente hay que leer libros para saber más. Si en esta vida no te arrepientes de tus pecados, cuando pierdas la vida no tendrás la misma oportunidad, aún tendrás miles de reencarnaciones. Para tener una energía con Dios, necesitas mostrar tu fe para conmoverlo. Practica con sinceridad para encontrar el camino santo. Necesitas cultivar el corazón de la naturaleza. Las personas pueden mantener su corazón claro y mostrar verdaderamente qué es el Tao. Si revelas la verdadera naturaleza, es como si despejarías las nubes y de por sí muestras la luna. Entonces cada parte se llena de luz. Si las personas pueden purificar la intención, de peor si el corazón logrará la claridad. Necesitas cultivar el corazón de la naturaleza. Las personas pueden mantener un corazón claro y mostrar verdaderamente qué es el Tao. Si revelas la verdadera naturaleza, es como si despejarías las nubes y de por sí muestras la luna. Entonces cada parte se llena de luz. Si las personas pueden purificar la intención, de por sí el corazón logrará la claridad. Autoadvertencia. El dragón y el tigre igual podrán sujetarse, y si eres virtuoso, hasta los demonios y los santos te respetarán. Si estás estudiando las doctrinas de Confucio, entonces alcanzarás la cortesía de Zhukong. Un hombre superior no tiene fallas. Si tratas a la gente con respeto y cortesía, estás acumulando fortuna. Y si eres un hombre inferior y utilizas tu poder para aprovecharte de la gente y piensas que nadie sabe de tus acciones, es mejor que cuides tus intenciones y profundices la práctica del Tao para no entrar en la rueda de reencarnación. La gloria y el honor. Cuando estés en paz debes pensar en el peligro. Antes de actuar debes reflexionar para que después no te arrepientas de lo que salga de tu boca. Aunque 4 cabellos te estén estirando con fuerza, cuida tus palabras y acciones y siempre autoadviértete. Los 4 principios son como pilares que son amor filial, hermandad, fidelidad y confianza o fe. La base de la humanidad es la cortesía, la justicia, el pudor y la vergüenza. Si cumple todo esto, es un santo del mundo y el cielo, porque no hay ningún santo que habite cumpliendo la virtud moral y de principio.